Bienvenidos al primer segmento de la semana 5 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a trabajar funciones trigonométricas. Vamos a comenzar hablando sobre ángulos y radianes, la relación que hay entre ángulos y radianes, y después vamos a definir por medio de esas relaciones algunas funciones o algunas relaciones que se llaman relaciones trigonométricas. Entonces, pues lo primero que vamos a trabajar, lo primero que vamos a ver, como ustedes ven en la diapositiva, va a ser el círculo unitario. El círculo unitario es un círculo, pues como su nombre lo dice, es un círculo de radio 1 en donde vamos a ubicar algunos ángulos notables. Entonces estos ángulos que ustedes ven ahí, 30, 45, 60, 90, 120, se llaman ángulos notables. O sea, son ángulos en donde las relaciones trigonométricas son bastante sencillas de aprender y que ustedes deberían de aprenderlas. Bueno, este círculo unitario va a ser nuestra guía para hablar de relaciones y de funciones trigonométricas. Entonces, cada vez que vamos haciendo algo me voy a volver al círculo unitario para decirles, mire, esto era o es por esto que pasa según el círculo unitario. Importante, pues el círculo unitario es un círculo que tiene radio 1 y está dividiéndose pues en algunos ángulos. Lo primero que vamos a ver entonces es la relación entre lo que ustedes ven aquí como el ángulo en grados, 30 grados, y el correspondiente ángulo en radianes. O sea, vamos a ver la relación que hay entre ángulos o el ángulo en grados y el ángulo en radianes. Bueno, entonces básicamente el ángulo en grados me está diciendo, suponiendo que toda la circunferencia da 360 grados, me está diciendo en cuánto estoy dividiendo esos 360 grados. Entonces 30 grados, 45 grados, 50 grados o 360 grados. Eso es lo que me está diciendo el ángulo en grados. El ángulo en radianes me indica la longitud de este segmento, o sea, la longitud de arco. Los radianes me indican la longitud de arco. Entonces me dice, mire, si el ángulo es 30 grados, la longitud del arco de un círculo unitario es pi sextos. ¿Listo? Esa es la longitud de arco. Si el ángulo es, por ejemplo, 180, entonces la longitud de medio arco, del arco de media circunferencia, es pi. Y pues por medio de regla de 3 podemos hallar el resto. Por ejemplo, si queremos hallar el de 60, queremos hallar la correspondencia en radianes de 60 grados, entonces decimos, bueno, 180 es a pi como 60 es a lo que quiero hallar. Por lo tanto, lo que quiero hallar va a ser igual a 60 por pi sobre 180, se cancelan y aquí queda pi tercios. Al cancelar eso da pi tercios. Y efectivamente, la relación de ángulos y radianes entre el de 60 es pi tercios. Y 90 es pi medios. Bueno, y ahí uno ya puede hacer, por medio de la regla de 3, puede identificar, perdón, se saltó. Puede identificar cuál es el ángulo o el radián correspondiente al que se quiera trabajar. Bueno, estoy borrando acá el círculo unitario porque lo necesitamos limpio para el resto del segmento. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir aquí las razones o relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas? Las relaciones trigonométricas corresponden a las relaciones que uno puede expresar en un triángulo rectángulo. Entonces voy a llamar a este ángulo A, a este ángulo que es el recto B, y al siguiente o al ángulo que nos queda lo vamos a llamar C.
Cuando estoy llamando al ángulo A, el lado opuesto, lo ponemos con A minúscula. El ángulo recto es B, entonces por lo tanto la hipotenusa es B minúscula. Y el ángulo de arriba C, pues su lado opuesto, o cateto, es C minúscula. ¿Qué es las relaciones trigonométricas? Las relaciones trigonométricas nos relacionan por medio de, en este caso, una relación que se llama seno de un ángulo, nos relacionan a los lados. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Que esto quiere decir, para el ángulo A, va a ser A sobre B. Obviamente, seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, seno de B no, porque seno es la hipotenusa, el seno de B no. Seno de C sería C sobre B. Esa es la primera relación trigonométrica. La siguiente relación es el coseno de un ángulo, que es el cateto adyacente, y pues el cateto adyacente es el cateto que está pegado al ángulo, sobre hipotenusa. Entonces, si ustedes ven el ángulo A, ¿cuál es el cateto que está pegado? El cateto que está pegado al ángulo es C, en este caso es C sobre B. Lo de la misma manera, coseno de B, coseno de C es igual a A sobre B. Siguiente relación trigonométrica. La siguiente relación trigonométrica es tangente de A. Tangente de A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este caso sería cateto opuesto del ángulo A, cateto adyacente del ángulo A, C. A sobre C. Y la tangente de B, en este caso sería C sobre A. ¿Por qué? Miren perdón, no es tangente de B, es tangente de C. Tangente de C. C sobre A. Entonces, tangente de C, cateto opuesto, que es C, sobre cateto adyacente, que es A. Bueno, entonces tenemos tres relaciones trigonométricas: seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Hay otras tres que se definen de la siguiente manera. Cotangente de un ángulo es lo contrario a la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces quedaría C sobre A. Hay otra que es secante del ángulo, es lo contrario al coseno. El secante de un ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Lo contrario del coseno. Si coseno era C sobre B, secante es B sobre C. Y la última es cosecante del ángulo, que es lo contrario al seno, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Por lo tanto, quedaría B sobre A. Bueno, entonces resumiendo, tenemos las relaciones trigonométricas: seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo. Ustedes dicen, uy, son hartas, son 6, pero las últimas 4, o sea, si uno sabe qué es seno y uno sabe qué es coseno, las siguientes 4 dependen de seno y coseno. La tangente es el seno de A sobre el coseno de A. O sea, aquí cuando les definí tangente, este cateto opuesto sobre cateto adyacente es seno de A sobre coseno de A. Miren, si uno hace seno de A, A sobre B, coseno de A, C sobre B, se cancela y llega a A sobre C. Entonces, la tangente es seno de A sobre coseno de A. La cotangente es 1 sobre tangente de A. La secante es 1 sobre coseno de A. Y la secante es 1 sobre seno de A. Si ustedes conocen las dos primeras relaciones trigonométricas, entonces básicamente se conocen las siguientes 4. Y entonces, por ejemplo, si se tiene un triángulo rectángulo en donde nos dicen, mire, este ángulo mide 45 grados, es un triángulo rectángulo,
y este cateto mide 3, por ejemplo, entonces ¿el ejercicio en qué consiste? El ejercicio consiste en, conozco que es un triángulo rectángulo, conozco que un cateto mide 3, conozco que el ángulo opuesto mide 45, dígame cuánto mide este cateto, dígame cuánto mide este ángulo y dígame cuánto mide la hipotenusa. Eso es resolver el triángulo rectángulo, es encontrar los valores de todo lo que no me están dando. Y entonces podemos hacer lo siguiente para resolver este triángulo. Como es rectángulo, entonces primera cosa, los tres ángulos de un triángulo miden 180. Como es rectángulo, sabemos que uno es 90. También sabemos que nos dijeron, mire, uno es 45. Y entonces, obligatoriamente, el otro ángulo, si uno es 90 y otro es 45 y la suma es 180, pues el ángulo que faltaba tiene que ser 45. Entonces ya sabemos que este ángulo es 45, uno de los ángulos que nos estaban pidiendo. Ahora, sabemos que el seno de 45 es igual a seno de 45. Hagamos seno de este A, este llamémoslo A. Entonces, seno de A, seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, a 3 sobre la hipotenusa que no sé quién es. Seno de A es seno de 45 y esto es igual a 3 sobre la hipotenusa. O sea que la hipotenusa es igual a 3 por seno de 45. Listo. 45 grados es, devolvámonos a la primera diapositiva, 45 grados es pi cuartos. Mírenlo acá. Mírenlo acá. 45 grados es pi cuartos. La relación entre 45 grados a radianes es pi cuartos. Entonces acá puedo decir que h es igual a 3 seno de pi cuartos. Listo. Dejemos hasta ahí un segundo y miremos por medio del círculo unitario que es seno de pi cuartos. Entonces acá está el círculo unitario. Borremos esta línea. Vamos a concentrarnos solo en 45. O sea, acá les pido que no miren el resto de los ángulos, no. Vamos a concentrarnos en este triángulo. En este triángulo. Acá está 45. De aquí, ¿qué conocemos? Como es un círculo unitario, la hipotenusa es 1. ¿Listo? Y sabemos que seno de 45 es igual, en este caso, a lo que mide y sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que seno de 45 es igual a lo que mide y, porque y sobre 1 es y. Ahora miren el punto que está acá. ¿Qué me está diciendo esto? Pues esto me está diciendo que x es raíz de 2 sobre 2 y que y es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, seno de pi cuartos, que es la correspondencia con 45, es raíz de 2 sobre 2. Y esto es lo que necesitamos en nuestro ejercicio. Entonces aquí llegamos al ejercicio y decimos, bueno, necesitábamos seno de pi cuartos o seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y entonces h es igual a 3 raíz de 2 sobre 2. Este pedacito, que es h, es 3 raíz de 2 sobre 2. Nos falta 1. ¿Cómo vamos a hacer ese? Entonces hay dos maneras. Nosotros o ustedes deberían de conocer el teorema de Pitágoras, que relaciona los dos catetos con la hipotenusa, y entonces si la hipotenusa era 3 raíz de 2 sobre 2 y un cateto era 3, entonces puedo despejar el otro cateto. Entonces aquí me quedaría 9 por 2 sobre 4 es igual a 9 más c cuadrado. Acá queda 9 medios menos 9 es igual a c cuadrado. Y por lo tanto, c es igual a la raíz de 9 medios menos 9. 9 medios menos 9 da
Un segundo. Algo hice mal acá. No puede ser 9 medios. No puede ser 9 medios porque 3 por raíz de 2 sobre 2. 2 cuartos. Un segundo. Porque me quedaría negativo. Negativo 9 medios, si no hay raíz negativa. Un segundo porque no sé qué hice mal. 9, 2 cuartos y es 9 medios. Raíz de 2 sobre 2. Seno de pi cuartos. A ver, seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, que dio 3 sobre h. Ah, bueno, no, ya, acá está el error, por afanado. Acá está el error, desde acá. Cuando estoy despejando h, es un error muy común, cuando se está despejando h, miren que la h pasa a multiplicar, pero para despejar queda 3 sobre seno de 45, no por seno de 45. Entonces h es igual a 3 por raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esto es 6 sobre raíz de 2. Entonces h es 6 sobre raíz de 2. Voy a cambiar esta h. H es 6 sobre raíz de 2. Por lo tanto, entonces, por Pitágoras, acá reemplazando lo que teníamos, quedaría de la siguiente manera. 6 sobre raíz de 2 quedaría 36 cuartos. 36 cuartos, entonces quedaría 36 cuartos menos 9. Y aquí también va a dar, esto va a dar 36 cuartos menos 9, debería dar 9. 36, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal otra vez? Ah, no, 36 medios, perdón. 36 medios. 36 medios es 18. 18 menos 9 es 9. Entonces c es igual a raíz de 9, c es igual a 3. Pues por lo tanto, este es 3. Y ahí resolvimos un triángulo rectángulo. Solo conociendo dos cosas que nos dieron, a es igual a 45 y es rectángulo y el otro cateto es 3 y el cateto opuesto es 3, pudimos encontrar los otros catetos y el otro ángulo. Ok, devolvámonos un momento al círculo unitario y repasemos lo que hicimos acá. Miren, es muy importante esta parte porque me está diciendo que el seno de cualquier ángulo, pongamos el seno de cualquier ángulo, es y. ¿Por qué? En este caso, para nuestro ejercicio específico lo hicimos con 45. Pero miren lo que pasa. Borremos esta parte. Lo hicimos con 45 y dio raíz de 2 sobre 2. Pero supongamos que el ángulo no es 45, que ahora el ángulo es, supongamos que es 30. O sea, es este. Este es el triángulo que queda cuando el ángulo es 30. Y entonces, si esto es 30, ¿qué pasa con seno de 30? Nuestra hipotenusa es 1, este pedazo mide x y este pedazo mide y. O sea, palabras más, palabras menos. El pedazo de abajo, según el punto, este pedazo mide raíz de 3 sobre 2 y este pedazo mide 1/2. Quitemos ese triángulo de ahí y pongámoslo acá afuera. Esto es 30, esto es raíz de 3 sobre 2 y este es 1/2 y esto es 1. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de 30 es 1/2. ¿Por qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso el cateto opuesto es 1/2. Entonces esto es supremamente importante para cuando trabajemos con el círculo unitario. El seno de un ángulo es y y el coseno de un ángulo es x. Es bastante importante esas dos. O sea que yo puedo definir a x como el coseno del ángulo en cualquiera y a y como el seno del ángulo.
Esto es bastante importante y esto nos ayuda a resolver triángulos. Y entonces x sobre y es la tangente del ángulo. Por ejemplo, entonces acá hagamos un ejemplo con eso. Supongamos que el ángulo es, acá, ¿qué ángulo escogemos? Supongamos que el ángulo es 2/3 de pi. Ojo con el signo, miren para dónde va 2/3 de pi y miren lo que está haciendo acá. Chin. ¿Listo? Entonces el ángulo es 2 pi tercios. Seno del ángulo es y. Miren el punto. ¿Quién es y en el punto? Entonces seno del ángulo es y, es raíz de 3 sobre 2. Coseno del ángulo es el x. Miren en el punto el x, menos 1/2. Tiene sentido que sea negativo porque miren que acá la x va hacia el lado negativo. Y tangente del ángulo, pues es seno raíz de 3 sobre 2. Perdón, tangente es y sobre x. Acá. Tangente es y sobre x. Entonces acá es raíz de 3 sobre 2 sobre menos 1/2. Y entonces el tangente del ángulo es igual a negativo raíz de 3. Esta es la tangente. Esas son las funciones trigonométricas. O sea, la idea es entender el círculo unitario para que, por ejemplo, si queremos saber el seno de 11 pi sextos, entonces uno dice, bueno, mire 11 pi sextos, mire el punto de 11 pi sextos, entonces seno de 11 pi sextos es negativo 1/2. ¿Por qué? Pues porque es el y del punto ubicado en 11 pi sextos. O por ejemplo, si yo quiero saber el ángulo que da 1/2, ¿qué ángulo da 1/2? ¿Qué ángulo el seno del ángulo da 1/2? Entonces tenemos que buscar, como sabemos que seno de ángulo es y, entonces tenemos que buscar, miren que acá el y es 1/2, ¿y qué ángulo es este? Es pi sextos, o sea, seno de pi sextos es 1/2, pi sextos. O sea que A es pi sextos. Pero no es la única respuesta, porque miren que acá también está 1/2 en y. ¿Y qué ángulo es este? Ese es 5 pi sextos. Entonces seno de 5 pi sextos también es 1/2. O sea que A también es 5 pi sextos. Tiene dos soluciones. Ok. Entonces, con esta parte podemos hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Determinar el valor de x tal que el coseno de x va a ser igual a negativo raíz de 3 sobre 2. Vamos a determinar el valor o los valores de x de tal manera que el coseno de x sea negativo raíz de 3 sobre 2. Entonces, bueno, acá busquemos negativo raíz de 3 sobre 2. Limpiemos esto para poder mirarlo mucho mejor. Ya encontraron negativo de 3 sobre 2, pero entonces es coseno, o sea que tenemos que buscar el x que es negativo de raíz de 3 sobre 2. Volvamos al ejercicio. Coseno de x igual a negativo raíz de 3 sobre 2. Entonces, el coseno son los x. ¿Dónde da negativo raíz de 3 sobre 2? Acá da negativo raíz de 3 sobre 2. Encontramos un ángulo. ¿Dónde da negativo raíz de 3 sobre 2? Acá da negativo raíz de 3 sobre 2. Encontramos el otro ángulo. Por lo tanto, la respuesta es que x es igual a 5 pi sextos y 7 pi sextos. Ahora, miren lo siguiente. Me está diciendo que cuando x es 5 pi sextos, el coseno de x es negativo raíz de 3 sobre 2. Cuando x es negativo 7 pi sextos, el coseno de x es negativo raíz de 3 sobre 2. Pero, como es un círculo, entonces podemos tener en cuenta que acá podemos dar otra vuelta y llegar otra vez.
o aquí podemos dar otra vuelta y llegar otra vez al mismo ángulo. Por lo tanto, vamos a cerrar este ejercicio para que no me den infinitas respuestas. Entonces vamos a decir tal que en 0,2pi. O sea que simplemente en una vuelta. ¿Por qué? Porque es que acá yo puedo seguir poniendo respuestas cada vez que doy una vuelta o dos vueltas o tres vueltas. Entonces solo vamos a tener una vuelta. Bueno, entonces ahora sí con esta parte terminamos la parte de relaciones trigonométricas. Recuerden, principalmente relaciones trigonométricas son seno, coseno y tangente, y pues es el resto que ustedes hagan ejercicios con el círculo unitario para poder sacar las relaciones trigonométricas bastante sencillo. Con eso terminamos y nos vemos en el siguiente segmento. Muchísimas gracias.